Pasan las fiestas y ya volvemos a preocuparnos de las cosas que de verdad están en primera línea en el sentido de poner máximo interés. Hablamos de la falta de agua, esa sequía tan prolongada y lo que se prevé, ¿verdad, Robert? Que no es poco y que además yo creo, Chari, que por mucho que nosotros anunciemos, por parte evidentemente de todas las administraciones, de que si no, como se suele decir, nos atamos los machos, va a abrir de nuevo una sequía, yo creo que hasta que no la tengamos encima, no nos lo vamos a creer, ¿eh? Porque no ponemos pie en pared, sobre todo los ciudadanos. Es que ya la tenemos encima muchas veces hasta que no nos cortan ya el grifo directamente. A eso me refiero. Que ya han empezado con restricciones, como todo el mundo sabe. Lo que pasa que, bueno, han bajado la presión, han cortado el agua de madrugada, no nos damos tanta cuenta, pero ya estamos en plena sequía. Precisamente para hablar de eso tenemos aquí al siguiente protagonista. Tenemos a Miguel Pérez, que es secretario provincial de COAG. Muy buenos días. Buenos días. Buenos Bueno, días, en Miguel. principio, ¿qué tal las Navidades? ¿Qué tal la fiesta? ¿El año Bien, que ha comenzado? Bien, con la típica gripe que tenemos en todas las familias, pero vamos, superado perfectamente, bien. Empezamos el año, pero de una manera bastante preocupante, ¿verdad? Por la necesidad del agua, que decían que, bueno, va a ser la siguiente pandemia, se habla, la falta de agua. Y no exageramos, ¿no? No exageramos, vamos, los que auguraban un cambio climático y había algunos crédulos, otros incrédulos, y era un debate que sigue vivo, por desgracia, pues por desgracia los científicos han acertado, incluso se ha acelerado un poco más lo que nos decían, ¿no? El aumento de temperatura, la disminución de lluvias y la forma de llover son las tres claves que están imperando en los últimos años. Y bueno, nosotros, a diferencia de los ciudadanos, los agricultores, específicamente ya llevamos viviendo la sequía 4 años. La sensación a la ciudadanía está llegando ahora, ¿no? Que se están anunciando los asuntos, es un tema de debate a diario. Pero bueno, en la agricultura ya el año pasado tuvimos restricciones del 75%. En esta campaña en la que estamos todavía tenemos una restricción del 50%, y en breve habrá reuniones del Comité de Gestión de Agua, que es el que decide sobre la cantidad, la dotación que vamos a tener por hectárea, y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre porque los niveles no son altos, son muy bajos, son históricamente bajos. Y eso que hablamos de una provincia que tiene capacidad para embalsar, ¿no? Y tiene cuencas muy lluviosas y bueno, estamos muy bien en infraestructura, pero hay que tomar medidas. Entonces, bueno, estamos ahí expectantes y con el rabillo del ojo mirando qué es lo que va a ocurrir. Porque claro, yo creo que al final, Miguel, no somos conscientes evidentemente de la falta de agua, que es lo más importante, sino lo que puede acarrear todo esto, como por ejemplo, si hacemos referencia a enfermedades. A todo. Es que la falta de agua implica un cambio en el equilibrio que tenemos, ¿no? De la vida de cualquier persona. De la vida de ecosistema, cualquier del persona, del ecosistema, y es de todo. Entonces, claro, la sequedad trae aridez y entonces entras en un círculo peligroso. Tenemos una provincia que es muy importante en regadío. Entonces, limitar los regadíos significa que, bueno, que tenemos eriales. Además, los cultivos de regadío, hay alguna gente que me dice que desconocen. Bueno, ¿y por qué no se cultiva en secano? Se equipara. Es que los cultivos de regadío, por ejemplo, la arboleda cuando se acostumbra a riego es muy difícil de transformar a regadío, porque está acostumbrada a recibir el agua localizada y, en fin, esto no es tan fácil, ¿no? Ha pasado ya en el Bajo Guadalquivir, que han tenido restricciones del 88%, y las producciones en la mayoría de los casos ha sido cero. O sea, son años fatídicos, sabáticos fatídicos. Y aquí, bueno, esperemos, aunque es difícil, que tengamos un año hidrológico, porque ya vamos con retraso de la llegada de las lluvias y no está lloviendo lo que queríamos y lo que deseaban. Esperemos que en el resto del año tengamos por lo menos una primavera, un invierno, primavera decente, lluvioso, que por lo menos mantengamos los niveles que hay, porque para recuperar agua necesitábamos un año hidrológico de unos 1000 metros cúbicos o sea, unos 1000 litros por metro cuadrado, y eso parece que va a ser imposible que se dé. Ahora mismo, a fecha de hoy es el lunes 8 de enero, ¿cuáles son los cultivos que están siendo ahora mismo más perjudicados por esa falta de agua? Bueno, todos los cultivos de regadío están siendo perjudicados porque tienen esa limitación del 50%, con lo cual ha habido incluso cultivos que se han abandonado, cultivos históricos como el maíz, los más exigentes en agua. El agricultor tiene que tomar decisiones. Tienes una dotación por hectárea, si tienes, por poner un ejemplo redondo, ¿no? 10 hectáreas,
y tienen la mitad de la dotación, lo que hace es cultivar 5 hectáreas con la totalidad de la dotación y repartir el resto con cultivos que aguanten como secano, por ejemplo como cereales, ¿no? Pero hay cultivos que se ven muy perjudicados, el cultivo que está haciendo algo incipiente como el aguacate, el olivar, el maíz que se ha abandonado, la remolacha por ahora no va mal porque la acompaña un poco el tiempo en la nacencia, pero va a necesitar agua, en fin, todos los cultivos. Y luego la otra parte, la del secano, que no tiene ese 50% de agua, que depende absolutamente de lo que es el agua del cielo, pues está muy perjudicado. Los cereales, por ejemplo, hemos tenido un año muy malo, no solamente en agua, sino además hemos tenido una bajada de precio muy importante. La pipa de girasol, el viñedo también está produciendo menos, porque el marco de Jerez trabaja en secano, está prohibido el riego. Y al trabajar en secano y llevar 4 años arrastrados de una pluviometría más baja de lo normal, pues se va notando en las producciones, ¿no? Incluso con seca de algunas cepas, en fin, que los pagos menos húmedos. Entonces, todos los cultivos. Y por otra parte, la ganadería, en dos sentidos. La ganadería es tabulada, que depende del alimento que le aporta el ganadero a través de los piensos. Han tenido los piensos, a pesar de que han bajado los cereales, han tenido los piensos muy hartos de precio. Y luego la ganadería extensiva, que depende de los pastos primaverales y en otoño e invierno, pues no ha tenido disponibilidad de pasto, con lo cual ha tenido que aportar el ganadero esos piensos que además están muy caros, ¿no? Entonces, en general, todos los cultivos se ven afectados por esta sequía. Con el encarecimiento de precios que eso va a suponer si sigue así, que esa es otra. Porque al escasear los productos... Es lo lógico, aunque algunas veces no redunda de la misma forma y proporción en la agricultura, en los agricultores y ganaderos, pero lo lógico es que cuando hay menos, pues suba el precio. Es un tema complicado ya no solamente para los agricultores de forma particular, sino para la ciudadanía con el asunto de la cesta de la compra. Miguel, para hablar, o continuando hablando de las restricciones, vamos a dar datos fiables, contundentes y crear un poco visibilidad para que todos, a la par, creamos conciencia y pongamos en un momento dado pie en pared en ese sentido, ¿no? ¿A qué tanto por ciento se encuentra hoy día, en estos momentos y actualmente, los pantanos? Los pantanos están a una media del 15%, un o sea, poquito nada, más. Eso es muy poco. Es verdad que hay agua. Como tenemos la suerte de tener buenos pantanos y una cuenca buena, por ejemplo el pantano de Guadalcacín, que tiene una capacidad de 800 hectómetros cúbicos, que eso es un mar de agua, tenemos la suerte de tener esa infraestructura. Pero claro, el 15% supone que es la mitad de lo que teníamos el año pasado, que ya veníamos arrastrando la sequía y fue un año malo, la mitad. El año pasado, en esta misma semana, si lo comparamos estadísticamente, teníamos un 30% de disponibilidad. O sea, que ha bajado muchísimo. Ha bajado muchísimo. La mitad. Ha bajado muchísimo. Ha bajado, en concreto ese pantano ha bajado mucho. Vamos, hablo de la media de todos los pantanos, pero vamos, que el de Guadalcacín responde con la misma media. Y estamos por debajo casi del 50% de la media histórica de los últimos 10 años. Que esto es lo importante. Vigilar esa curva histórica y vemos cómo se va comportando y cada año va lloviendo menos y en estos últimos años se ha acentuado más la sequía. Algo nos preguntamos absolutamente todos y es, Miguel, ¿durante cuánto tiempo y cuántas horas al día debiera llover para alcanzar la cota normal para no tener escasez de agua? Nosotros, al principio del año hidrológico, con toda la esperanza del mundo, lo que deseábamos es que tuviéramos un año muy por encima de la media. Porque no se trata solamente de mantener los niveles, se trata de recuperar el nivel de embalse, ¿no? Los niveles aquí históricos de lluvia están en torno a los 550, 600 litros metro cuadrado. Es un nivel histórico que tenemos en la provincia de Cádiz, en la comarca de Jerez, y preveíamos que necesitaban un año extraordinario que se acercara a los 1000 litros de agua. Pero con una condición, no solamente tienen que caer los 1000 litros de agua, sino cómo. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Claro, exactamente. Es muy importante que llueva, como yo digo, a la antigua, que no llueva como está lloviendo últimamente, que es que vienen episodios muy potentes en tormentas, de forma que el agua se escapa y no se crean escorrentías, la tierra no se empapa y los pantanos no llenan. Y además causan destrozos. Causan destrozos. El ejemplo, vamos, un modelo de lo que puede ocurrir es lo que ocurrió el año pasado en San José del Valle, que cayeron en un día y algo 200 y pico de litros,
y no se recogió prácticamente nada en el pantano. Con lo cual también es una pena. Es una pena. Es una pena. Claro, entonces es importante la cantidad y la forma de llover. ¿Y dónde? En cabecera de cuenca, donde se recoge agua, tiene que llover despacio, tiene que llover que empape la tierra, que la tierra se arte y se empiezan a crear las típicas escorrentías y empiezan a llenar los pantanos. Entonces, bueno, hace falta mucha agua y bien caída. Tendría que llover entonces durante muchos días, de una forma moderada, no esos golpes, esas trombas fuertes que no sirven para nada, de forma que las escorrentías vayan resumando y chupando, digamos, esa agua y acumulándola, que es lo que necesitamos. Eso. ¿Y qué previsiones hay? Porque los hombres del campo son los que saben más de cuándo va a llover y cómo va a llover. Es que, por la suerte, cara que tiene Miguel, no. Yo creo que, bueno, a mí me gusta leer mucho las previsiones y hacer mis cábalas, pero es que es muy difícil, es que es imposible. Por suerte, por desgracia, no tenemos capacidad para prever lo que es el clima más allá de 10-15 días. Y lo que está ocurriendo últimamente es que se prevé a cortísimo plazo lluvia y en los últimos días se retira. Y si teníamos una previsión, como en este último episodio, el otro día que cayeron en Jerez 8 litros, en la zona de las tablas 20 y algo. El día antes de Reyes, el día antes de Reyes, el día 4. Hasta 2 días antes teníamos la esperanza de que fueran más litros, pero se va retirando, o sea, el tiempo está muy cambiante, muy difícil. Es que incluso, Miguel, es que incluso a cortísimo plazo. Va cambiando por horas, además. Sí. Va cambiando por horas. Entonces, claro, es que es consecuencia de la forma de venir las borrascas. Antes se instalaban en el Golfo de Cádiz, se quedaban aquí una semana o 5 días, pero ahora lo que tenemos son borrascas extraordinarias que vienen de paso, suerte en algunas ocasiones con mucha fuerza, y bueno, claro, es que ese agua al final no se queda como se tiene que quedar desde el punto de vista de número de litros y de cómo tiene una incidencia en los pantanos y en el campo. Miguel, vosotros que estáis continuamente en debate de este tipo, en el que habláis del futuro, que os espera, ¿qué futuro le espera al campo con esto del cambio climático? Que como bien me estás comentando, las propias tormentas ya no responden como antes, todo va, no sé si esto esperáis que sea cíclico y que dentro de unos años vuelva a ser todo como antes, esto ya es lo que hay. Ojalá sea un ciclo y entremos en el nuevo ciclo, pero como yo creo que hay que dividir el asunto en dos partes. En lo que no está en nuestras manos, por lo menos a cortísimo plazo y corto plazo, no hablo del cambio climático, que es un debate global y es verdad que a lo mejor el hombre tiene una incidencia importante, y lo que está en nuestras manos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, bueno, lo primero, yo creo que el debate del agua tiene que ser constante. El debate del agua se olvida cuando hay agua. Claro. Y es un debate que tenemos que tener donde vivimos permanente. Y lo segundo, en cuanto podamos tenemos que crear mesas de debate. Nosotros vamos a pedir eso para agricultura, en donde estemos las organizaciones agrarias. Hay un órgano que se llama el Comité de Gestión, que es el competente, pero ahí se han olvidado de las organizaciones agrarias que representamos a los agricultores. Y los agricultores gastan el 80% del agua, el 80%. ¿El 80%? El 80%. Estamos hablando de una cantidad de agua considerable. Muy importante. Casi el 100%, ¿eh? 80%. Bastante importante. Esto está dividido en un quesito, en un gráfico, y andamos por ahí, algunas veces más, otras veces menos. Sí, pero rondando el 80%. Está el uso para el campo, está el uso doméstico, que es nuestro, y el industrial, que y es el mínimo. Industrial, ¿no? Que es mínimo y para ocio, ¿no? Campos de golf, pero bueno, eso es testimonial. El gran consumo de agua se utiliza para conseguir alimentos, la transformación de agua en alimentos. Y estamos en una provincia que tenemos el clima que tenemos, que es una bondad, pero necesitamos el agua para ello. Bueno, pues establecer en primer lugar de forma permanente ese debate. Y en segundo lugar, nosotros, aquí no valen ya parches, o sea, los parches son parches de emergencia, ¿no? Vamos a recortar, aquí hay que planificar el debate del agua de una forma integral, con aprovechamiento de las depuradoras, por ejemplo, la de Jerez, vierte al Guadalete 19 hectómetros cúbicos. Con 19 hectómetros cúbicos aproximadamente podemos regar 3.000 hectáreas. O sea, y ahora mismo no se está aprovechando. No hay una dotación específica de la depuradora de Jerez. ¿Para eso que necesitamos? Obras importantes. O sea, ahora mismo tiene un secundario en depuración. Necesitamos un terciario. Un terciario para que se disponga, se vierta un agua en buenas condiciones y aptas para riego. Que es verdad que esto es caro, pero también tenemos tecnología. Tenemos fondos europeos muy potentes que a lo mejor tenemos que devolver y no nos estamos empleando en asuntos de calado como este. Y luego hay que hablar de algunas obras en la cuenca.
de algunos sobrantes, algunos trapaces, algunas historias, que es verdad que no las podemos poner en marcha de inmediato, pero sí que a lo mejor a un medio plazo vamos a tener disponibilidad de agua. Tenemos algo muy importante, que es el pantano de Guadalcacín, poblaciones potentes con depuradoras, y lo que tenemos que hacer es tenerlo lo más lleno posible para cuando vengan épocas de sequía. Entonces, bueno, ese debate no está el debate de la presión del agua, si bardeamos no las calles, que esto es importante, evidentemente, que si recortamos el 50% de agricultura, pero ¿y mañana qué? ¿Qué vamos a hacer? Quizás yo creo, Miguel, y perdona, que esa es la cuestión, ¿no? Que no pensamos en el futuro. Vivimos solo y exclusivamente de lo que es el presente. ¿Pero qué va a pasar mañana? Hay poca planificación. Es lo que nosotros, por lo menos en nuestra provincia, que yo creo que está muy mermada respecto a las otras provincias, en inversiones sobre agua para agricultura. No hablo de que el consorcio funciona bien, que agrupa 19, 20 pueblos. En agricultura creemos que hay que hacer una planificación que vaya más allá. Porque ese tipo de obras, pregunto, y de infraestructuras que necesitáis para que aprovechar mejor el agua, ¿no? Que no sea el agua potable, evidentemente, para el riego y tal y cual, ¿a quién corresponde por competencias la financiación? Que no lo sé. Sí, aquí la competencia sobre el agua en la cuenca, las cuencas nuestras en la provincia son Guadalete y Barbate fundamentalmente, aunque tenemos un piquito de Guadalquivir, es exclusiva de la Junta de Andalucía. Pero eso no quita que las inversiones puedan ser compartidas, como en otras inversiones, con el Estado y además con fondos provenientes de la Unión Europea. Además, los fondos de la Unión Europea cazan muy bien porque lo podemos ligar a lo tecnológico, con energías renovables para la depuración, para la impulsión de agua, para ciertos trasvases. Y aunque la competencia normativa sea de la Junta, eso no impide que haya una coparticipación presupuestaria por parte del resto de las administraciones. Las cuencas reguladas que solamente transitan por territorio andaluz son competencia de la Junta de Andalucía, y las que transitan por más de una comunidad autónoma, por ejemplo el Guadalquivir, pues son competencia del Estado, ¿no? Que no es el caso de nosotros, porque nosotros solamente nos coge un piquito hasta Sanlúcar, que es competente territorial, pero como regamos toda la parte de Sanlúcar del Guadalete, bueno, pues no nos afecta en el asunto del volumen de agua, ¿no? Y las comunidades regantes, por ejemplo, como la de Guadalcacín, que se habla mucho aquí, es la más importante, que son realmente las que necesitan de esos riegos, ¿a ellos no les compete invertir en eso? Sí, y están invirtiendo, y además yo creo que la comunidad regante del Guadalcacín... Te digo, por ejemplo, en tu casa cuando se te estropea el grifo lo tienes que poner tú. Claro. A eso me refiero, ¿no? La comunidad regante está, yo creo que muy centrada en dos asuntos. En el ahorro de agua, es muy importante, por ejemplo, el arreglo de averías, tiene yo creo que recursos materiales y humanos renovados para atender todo lo que puede averiarse y haya fugas de agua. Incentiva de alguna forma que el riego, por ejemplo, sea en ciertas horas que no a pleno sol, también importante por el tema de evaporación, se incentiva porque el recibo cuesta más barato. En fin, tiene una serie de medidas que lleva a cabo que yo creo que está suponiendo un ahorro de agua. Y por supuesto hacer labores de policía que son propias de la comunidad regante, vigilando que nadie sobrepase las dotaciones que tiene por hectárea, que son muy importantes. Claro, porque control. Al final, Miguel, la falta de agua nos repercute absolutamente a todos, tanto a los agricultores como a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno por nuestra parte? Porque si hiciésemos un sondeo o una encuesta a pie de calle y preguntásemos al ciudadano de a pie, bueno, ¿qué podríamos hacer entre todos para evitar que nos llegue la sequía, ¿vale? O las restricciones por parte del agua? Seguramente habrá gente que nos diga, pues yo en casa abro el grifo lo mínimo, yo ahorro agua, intento... Yo creo que eso lo diría todo el mundo, pero la realidad no es esa. No es esa. Yo creo que hay dos asuntos importantes. Uno es la concienciación, pero de verdad. Claro, no que lo hablemos y luego cuando abramos el grifo... No para quedar bien. No para quedar bien, sino reciclaje, que... como el reciclaje. Eso Pero es. hablamos Porque al final, si yo no acato las normas y gasto más agua de lo que tengo que gastar en casa, me estoy engañando a mí mismo. Y cuando llegue la sequía o las restricciones por parte del agua, yo la voy a sufrir también. Claro, porque bueno, hay un bando. Por mucho que yo diga lo contrario. Hay un bando municipal para todo eso. Sí, pero una cuestión es lo que diga el bando municipal y otra cuestión distinta es lo que hagamos.
Una cosa es la teoría y otra la práctica. Claro, porque... ¿De qué forma podemos concienciar? Los ayuntamientos tienen un objetivo a través del consorcio y de la cuenca de bajar el consumo, ¿no? No recuerdo ahora si era un 10 o un 20%. Hay un compromiso. Pero claro, a lo que se compromete el ayuntamiento, poder realizarlo a través de la buena conducta de los ciudadanos, hay un trecho. Ahí es donde tenemos Claro, la ahí es donde dificultad, yo voy, ¿no? claro, Yo creo claro. que ahí es donde... Y ahí no queda más... Porque no podemos poner una policía, hombre, podremos castigar el consumo excesivo sobre ciertos límites. Todavía hay que decir que, hombre, que aunque hay una alarma sobre la sequía, todavía el consumo para agua potable está garantizado para varios años. ¿Hasta cuándo? 2, 3 años está previsto, ¿eh? Porque además, si la Yo agricultura creo, se tiene que Miguel, quedar a cero... de verdad, Desde yo la creo Junta que de dar esa Andalucía- información Sí, no es bueno. No es bueno. No es bueno No es ni es bueno, beneficioso. Y además, desde la Junta de Andalucía no nos apuntan ese dato, nos apuntan que hace 2 meses nos decían, o 3, que había agua hasta agosto de este año, ¿eh? Bueno, En los pantanos. Si tú tienes otra opinión. en agricultura. En agricultura. En agricultura. ¿En agricultura hay para 2 o 3 años? No, en No, al agricultura, contrario. si no llueve, yo estoy seguro... Al contrario, Hasta que- para la ciudadanía. Yo estoy seguro que el año que viene no vamos a tener disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque además el plan hidrológico habla de un orden de prelación en donde los agricultores son los primeros que lógicamente tienen que sufrir el corte, ¿no? Y la disponibilidad claro. de agua para uso de boca tiene que estar ahí, ¿no? Para todo. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es la educación, la concienciación y la Sin lugar a educación. dudas. Y que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo. Y eso de que, es que claro, hemos vivido durante tantos años épocas de bonanza y de capacidad de embalse y tener agua disponible, Que ya nos acordamos que de la parece que sequía. esto no se acaba, pero es que esto se acaba. Entonces esto de abrir el grifo y ducharme durante X tiempo y como si no hubiera un mañana y tener campo de fútbol todo de césped y Y bardear llenar las piscinas en verano y vaciarlas litros y litros y litros. y tener césped en todo sitio como si fuéramos británicos. Bueno, hay que echar una si pensada al yo- modelo, sí, ¿no? sí, sí, También, que no es un consumo excesivo, pero que hay que atacar el asunto desde todos los puntos de vista, creo yo. ¿Cuánto tiempo hace de la última vez que sufrimos sequía? Por restricciones de Fueron los agua. años... ¿Cuánto tiempo hace? 96, 95. por ahí. 90 y tantos, claro, la gran sequía de los 20 años años. 90, principio de los Exactamente, 90. que recuerdo Casi perfectamente 30 que nos años. teníamos que venir a las 4 de la 30 tarde de la playa Claro. para Exacto. ducharnos y tal. Eso, que lo vemos tan lejano y que pensamos que no va a volver a suceder, lo tenemos casi Lo encima. tenemos casi encima, lo tenemos casi encima. Y luego hay un debate sobre las medidas de ahorro, ¿no? Sobre la presión en ciudades, la presión en agricultura, el tema de los cortes en ciertas horas. La gente también entramos en psicosis y acopiamos agua. Y muchas Acopiamos veces agua. Yo recuerdo de llenar la bañera. Hay A lo bidones mejor y no te hacía cosas. falta la pero bañera. luego- Y llenar que la mitad- envases. La mitad del agua que nosotros reservábamos, terminábamos tirándola, Claro. porque no la usábamos. Por eso lo más importante es que la gente tenga conciencia sobre el asunto y tengamos, bueno, una conducta cívica en un asunto que es de vital importancia. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Ojalá no tengamos que hablar de este debate Pues sí, continuamente, yo creo- cambie Ojalá un estemos poco. en la primavera y te digamos, sí que yo cerrar el grifo de arriba ya que está lloviendo mucho. Bueno, eso pasó en los años 90. Eso pasó en los tú- años 90, que creo que fue en el 94 o el 95, empezó a llover y no paró de llover Bueno, durante que hubo prácticamente- inundaciones aquí en el y hubo 96. Sí, sí, se acuerda Fíjate. perfectamente. Como tú has hablado anteriormente, Miguel, sobre lo que es educación también, evidentemente, yo creo que haría falta que hiciésemos un llamamiento a los centros educativos para que desde los niños en edad infantil o a los niños en edad infantil ya se les eduque en este sentido. Claro, En cuanto y en tanto respetemos el uso del agua. sí. Y yo añado, de forma paralela, además de los colegios, en los hogares. En los Si tú hogares. no ves a tu padre y a tu madre cerrar el grifo, tú no lo vas a cerrar. No, pero Que van si de la la mano. educación no empieza por el núcleo familiar y sí por los centros educativos, los niños, como en otras tantas situaciones, son los encargados de reeducar en ese sentido a los padres y a las madres. Nos ha ocurrido también con el asunto del medio ambiente, el tema de Por reciclaje. Los ejemplo, niños están más en preparados que la nosotros, conducción que también. venimos de otra generación, ¿no? Claro Y que es- sí. Y es verdad que a Cuando través... te dicen no fumes que es malo, te lo dicen los niños. También hay una conciencia... Pues, por ejemplo, esa es una de las circunstancias a las que yo Mira, hacía referencia. nosotros tenemos un programa que está recién presentado, COA, a nivel nacional, que va sobre la educación y la alimentación y la agricultura. Y queremos introducir, que sea de una forma
bueno, no, que no pese como una asignatura, pero que haya conocimiento por parte de los, Educación, de los es una niños cuestión educacional, ya en está. la escuela, porque Claro. claro, lo que también nosotros vemos evidente, que es una ventaja nuestra respecto de ellos, es que los alimentos vienen del campo, pero es que los niños, sobre todo los urbanitas, pues abren el frigorífico y creen que eso está ahí porque Sí, que crece en el frigorífico, que crece en vamos. el frigorífico y la leche, ¿no? Y esto se dice mucho, pero es que es verdad. Entonces intentamos concienciar la importancia de la agricultura, de la alimentación, del agua, que hay que ligarlo a todo, y que la gente tenga una conciencia que esté por encima de todo, que esté por encima de todo. Esto es una cuestión que no depende ni de la política ni de... Es una cuestión, yo creo que ciudadana, ¿no? Y No, que yo de creo colectiva. que una cuestión al final yo colectiva. creo que la conciencia debe permanecer en cuanto en tanto, digamos, el agua es de vital importancia para vivir. Para vivir. Es que sin agua, como No se hay suele nada. decir, nos vamos al Que garete. somos un 80% de agua. Totalmente. O sea, Todo te quiero es agua. decir Todo que es es, agua. como yo digo, que todo, exactamente todo es agua y es de vital importancia para la vida de cualquier persona o cualquier animal, cualquier ser vivo. Y bueno, intentaremos tener una provincia rica como la que tenemos, ¿no? Que es modelo, ¿no? Y que además está... En el asunto, por ejemplo, de la agricultura, se ha hecho un esfuerzo económico muy grande para modernizar las comunidades regantes. En dos sentidos. Primero, para el ahorro de agua, porque antes se regaba por inundación los campos. Hoy se está regando por localización, o mediante aspersión, o mediante goteo, con lo cual hay un ahorro muy importante. Y en el otro sentido, por el tema energético. Las comunidades están tendiendo a ser autosuficientes a través de las energías renovables para no depender de y no que haya un gasto energético y que sean autosuficientes, ¿no? Y bueno, es una labor que tenemos que hacer entre todos los ciudadanos. No, eso es cuestión de Estamos todo todos el en el mismo vagón. Bueno, Miguel, pues ha sido como siempre un placer tenerte aquí. Yo creo que hemos empezado bien el lunes creando conciencia y todos tenemos que reeducarnos en el consumo de este gran bien preciado, el más preciado de todos, que es el agua. Sin agua no podemos vivir. Así que pongámonos las pilas, Robert, tú y yo los primeros. Y un consumo responsable. Sobre todo que cada vez que abramos el grifo, la ducha, nos acordemos de Miguel, del campo, de la necesidad de ahorro y nos cortemos un poquito. Yo creo que así con que hagamos al final vamos a volver a cuando, que eso lo he visto yo incluso en casa, y lo habréis escuchado en más de una ocasión, eso de voy a poner el ojo para fregar. Y el ojo para fregar era llenar el fregadero, meter todos los platos ahí y hasta que no se terminaba de fregar todos los platos no se enjuagaba. Se enjuagaba. Exactamente. Cierto. Eso es crear conciencia, educación y dar visibilidad a que nos quedamos sin agua. Muchísimas gracias, feliz año Igualmente. y que llueva mucho. Ojalá. Que llueva Y mucho. Que llueva mucho y bien. Bien, eso, Bien. no esos chaparrones ni esas trombas, Eso ni es. inundaciones, una cosa moderada. Ojalá. Gracias, Miguel. Recemos, Gracias a recemos. vosotros. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, publicidad y enseguida volvemos con más contenidos.